Hola, chicas y chicos, mi nombre es Oscar Queirolo y en esta oportunidad quiero hablarles sobre las rocas. Eh, Quizás no parece muy interesante hablar sobre una roca, pero de estos objetos a veces tan comunes y cotidianos se desprenden cosas bastante interesantes. Las rocas en realidad son la base del ecosistema y muchas de las características de este derivan de la naturaleza de las rocas. Por eso nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es una roca? ¿Qué tipos de rocas hay? ¿Cómo se forma una roca? ¿Qué es el ciclo de las rocas? ¿Por qué es importante conocer la naturaleza de las rocas? Para esquematizar el tema, les he preparado un perfil de nuestra corteza terrestre, con una fracción del manto o parte de la Tierra que se encuentra por debajo de esta corteza, la cual presenta materiales fundidos a altas temperaturas. Pero no nos adelantemos, primero definamos, ¿qué es una roca? Según nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un material sólido que está conformado por uno o más minerales. Es importante indicar que un mineral es un compuesto químico con una fórmula determinada, pero la mayoría de las rocas son una mezcla de ellos. Por eso las rocas no tienen una fórmula química. Pero, ¿es lo mismo una roca que una piedra? Para responder esa pregunta, veamos lo que dice nuestro diccionario. Sustancia mineral más o menos dura y compacta. Quedaron un poco de dudas, ¿no? Bueno, lo que sucede es que la definición depende del enfoque en el lenguaje usual e inclusive en el técnico, una roca y una piedra es casi lo mismo. Por esa razón, la disciplina que estudia las rocas se llama petrología, palabra que deriva de petra, piedra en latín, o sea, el estudio de las piedras. Sin embargo, en algunas disciplinas, como el estudio de los suelos, se emplea la palabra piedra para nombrar a un cierto tamaño de partícula, por encima de los 20 milímetros o 2 centímetros. Quizás por este motivo llamamos un pedregal a un paisaje con piedras sueltas o de menor tamaño, y un roquedal cuando vemos afloramientos rocosos de gran tamaño, usualmente fijos en el suelo. Pero en síntesis, una roca es un objeto sólido natural compuesto por minerales, sin importar su tamaño. Ahora sí, volvamos a nuestro perfil de la corteza, en el que encontramos diferentes tipos de rocas, los cuales se diferencian por su origen, pero se relacionan entre sí, como veremos más adelante. El primer grupo está conformado por las rocas ígneas o magmáticas, el segundo grupo por las sedimentarias y el último grupo por las metamórficas. Ahora veamos cada uno de ellos. Las rocas ígneas o magmáticas están asociadas al magma o roca fundida que se encuentra a altas temperaturas y que proviene del manto o capa de la Tierra que se encuentra por debajo de la corteza sólida. La palabra ígnea proviene del latín ignis, que significa fuego, debido a que la roca fundida se encuentra muy caliente. Existen dos formas de rocas ígneas. La primera de ellas se origina como consecuencia de la formación de canales, llamados diques de magma, que penetran capas menos resistentes de la corteza sólida. Cuando ya no es posible que el magma siga ascendiendo porque cierta capa es más resistente, se forman acumulaciones como los lacolitos o depósitos de magma encajonados. Puede ocurrir que no se formen diques y el magma se encuentre encajonado directamente por la corteza en grandes masas, que son llamadas batolitos. Pero regresemos a nuestro lacolito para la explicación. En estos lugares ocurre un enfriamiento muy lento, pues las temperaturas no son tan bajas como en la superficie terrestre. Pasado un tiempo, el material acumulado en el acolito se termina enfriando, formándose una roca a través de un proceso largo de cristalización. A estas rocas, que se forman a partir del magma enfriado que no llegó a la superficie, se les conoce como rocas ígneas intrusivas o plutónicas. Intrusivo por estar al interior de la corteza y plutónica debido al dios romano del inframundo, Plutón, equivalente al Hades griego, que según esta mitología habitaba las profundidades. Sí, es el mismo tipo molesto, dueño del perrito de tres cabezas. Las rocas plutónicas tienen características particulares, como presencia de grandes cristales muy fáciles de ver. Son ásperas debido a la presencia de esos cristales y son generalmente pesadas o muy densas.
con muy poca o nula porosidad o espacios entre la materia que la compone. La roca plutónica más conocida es el granito, el cual tiene un color blanquecino con granos negros. Otras rocas plutónicas con menor proporción de cristales claros son la granodiorita y la diorita. El granito es muy utilizado en construcción debido a su dureza y que al pulirlo resulta un acabado muy bonito. Aquí hay un ejemplo de rocas plutónicas. Les voy a echar un poquito de agua para que se puedan ver los cristales con más claridad. Son rocas que presentan estos cristales grandes, bien formados. Son rocas bien densas, bien pesadas, debido a este enfriamiento bastante lento. La segunda forma de rocas ígneas se origina por actividad volcánica, es decir, cuando un conducto o chimenea de magma sale hasta la superficie terrestre, formando lo que todos conocemos como un volcán. En una erupción volcánica, una serie de materiales sale despedido como cenizas, lava, bombas volcánicas y flujos piroclásticos. Las cenizas son materiales finos que pueden viajar muchos kilómetros en el aire. La lava es la roca fundida que fluye por las laderas del volcán. Las bombas volcánicas, los fragmentos que salen despedidos violentamente por el aire, y el flujo piroclástico es el conjunto de materiales que sale como un aluvión a muy alta temperatura y que rueda desde el cráter, muchas veces recorriendo grandes distancias. Piroclástico es una palabra de origen griego. Piro significa fuego y clasto fragmento, es decir, un conjunto de fragmentos ardientes o nube ardiente. Al conjunto de rocas que surge de esta manera se les conoce como rocas ígneas extrusivas o volcánicas. Extrusiva porque sale hacia la superficie terrestre. Dado que las erupciones muchas veces son violentas y rápidas, el enfriamiento también es rápido, a diferencia de las rocas plutónicas. Como resultado de este enfriamiento rápido, existe también muy poco tiempo para la cristalización, resultando rocas con cristales muy finos, difíciles de ver, o en otros casos sin cristalización, formando vidrios volcánicos lisos. En otros casos se generan rocas muy porosas o livianas o poco densas. Un ejemplo de rocas volcánicas es el sillar arequipeño o sillar de Arequipa, muy usado en esta ciudad peruana y que técnicamente es una toba volcánica, que no es otra cosa que parte del flujo piroclástico proveniente de uno de los volcanes cercanos. Recordemos que el flujo piroclástico o nube ardiente es el mismo que mató a muchas personas en la ciudad romana de Pompeya durante la famosa erupción del volcán Vesubio. Este es un ejemplo de piedra pómez, que es una roca volcánica. Eh, Como pueden ver, es muy porosa debido a todos los agujeros dejados por el escape brusco de los gases en poco tiempo, con un enfriamiento muy rápido. Es una roca liviana, poco densa, a raíz de estos poros. Este es otro ejemplo de roca volcánica, es una obsidiana. eh, es un vidrio volcánico prácticamente, eh, y tiene estos bordes cortantes, por lo cual se utilizó antiguamente como raspadores, puntas de flechas, etcétera. Estas rocas ígneas se pueden exponer a la superficie terrestre. En el caso de las volcánicas no es un problema, pues ya se encuentran cerca o en la misma superficie. En el caso de las plutónicas pueden ocurrir fenómenos como el ascenso de capas profundas o erosión que las exponen. Estos fenómenos de movimientos de grandes masas los veremos en otra presentación. Una vez en la superficie, las rocas se exponen a distintos agentes que las modifican, como el agua, los cambios bruscos de temperatura, el viento, entre otros. Estos fenómenos o fenómenos erosivos hacen que las rocas se fragmenten y sean transportadas hacia otros lugares. Por ejemplo, los ríos pueden llevar los distintos fragmentos a lugares muy lejanos, como lagos y océanos. En estos lugares de acumulación se da un fenómeno conocido como sedimentación, que no es otra cosa que la acumulación de materiales de distinto tipo. Este es el proceso del origen de las rocas sedimentarias, del latín sedimentum, que quiere decir asentamiento. Las rocas sedimentarias tienen distinto origen, dependiendo del fenómeno involucrado.
Muchas veces está involucrada una sustancia cementante o que pega los fragmentos, los cuales pueden ser de distintos tamaños. Recordemos que la palabra clasto significa fragmento. Si los clastos son muy finos, como por ejemplo los de la arcilla o limo, que son partículas muy pequeñitas, y la sustancia cementante los pega, se forma una roca llamada lutita, que es suave al tacto. Si los clastos son más gruesos, como por ejemplo los de la arena, y la sustancia cementante los pega, se forma una roca llamada arenisca, que es áspera al tacto como un papel lija, y los granos se desprenden aún. Si los clastos son más gruesos, como por ejemplo gravas y piedras, y la sustancia cementante los pega, se forma una roca llamada conglomerado, que asemeja a un bloque de distintos fragmentos, como rocas redondeadas o angulosas fácilmente visibles. En este caso también se desprenden los fragmentos si los golpeas. El subsuelo de la ciudad de Lima está formado principalmente por conglomerados y es fácil verlos en la Costa Verde o acantilados que dan al mar, generando de vez en cuando algunos problemas por su desprendimiento. Otra de las rocas sedimentarias de gran importancia es la caliza, la cual se forma como consecuencia de dos grandes fenómenos. El primero de ellos está relacionado con la presencia del carbonato de calcio en forma natural. El carbonato, cuando se encuentra comúnmente con agua con altos contenidos de anhídrido carbónico o gas carbónico, está en equilibrio con el bicarbonato de calcio, el cual es muy soluble. Sin embargo, cuando el gas carbónico abandona el sistema cuando pierde solubilidad en el agua, se genera una gran cantidad de carbonato de calcio, el cual no es soluble en agua, y termina precipitándose o yéndose al fondo. Con el paso del tiempo, este carbonato de calcio se endurece y da lugar a la roca caliza. Este fenómeno se da cerca de las costas, principalmente tropicales, y cuando el agua subterránea cargada de gas carbónico asciende a la superficie, como por ejemplo en las cuevas. El segundo de los fenómenos es de naturaleza biológica, pues muchos animales tienen como parte de su cuerpo al carbonato de calcio. Luego que mueren, los cuerpos se acumulan como por ejemplo caracoles y otros invertebrados marinos y se sedimentan, formando también rocas con altos contenidos de carbonato. Debido a que los ácidos disuelven el carbonato, el agua de lluvia ligeramente ácida se encarga lentamente de formar paisajes interesantes con la roca caliza. Puedes reconocer una roca caliza al hacerla burbujear con una sustancia ácida, pero esto es peligroso, así que solo hazlo con un adulto preparado. Este es un ejemplo de la aplicación ornamental de una toba calcárea o un travertino, que es básicamente una roca sedimentaria de naturaleza química. Ahora regresemos a nuestro esquema. Tanto las rocas sedimentarias como las ígneas pueden descender por fenómenos relacionados con los movimientos de las placas terrestres que veremos en otros videos. Durante este descenso, las rocas, aún sólidas, no llegan a fundirse porque no se incorporan al mismo magma, solo se acercan. Sin embargo, son sometidas a altas presiones debido al peso que tiene encima y a muy altas temperaturas. En este proceso de compactación o aplastamiento y calor, las rocas cambian de forma y propiedades, transformándose en rocas metamórficas. Esta palabra deriva de los vocablos griegos meta, que significa más allá de o transformación, y morfe, que significa forma. Por esta razón se le llama metamorfosis al cambio de una oruga a una mariposa, pues lucen muy diferentes, ¿no? Las rocas metamórficas se caracterizan porque sus cristales se encuentran alterados por el aplastamiento, por lo que muchas veces tienen aspecto bandeado. Además, debido a las altas presiones a las que fueron expuestas, son más densas o pesadas que las rocas de las cuales se originaron. Aquí les voy a mostrar cómo el proceso de metamorfismo cambia las características de algunas rocas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si una lutita o roca sedimentaria compuesta por arcillas o limo se metamorfiza, se transforma en una pizarra, que es una roca laminada que es utilizada para hacer techos en algunas casas de Europa. Si una arenisca se metamorfiza, se transforma en una cuarcita,
que es una roca de aspecto granuloso, también, pero ya no es posible arrancar los granos que la conforman. Si un conglomerado se metamorfiza, se produce un metaconglomerado, que es una roca más compacta y si bien son visibles los clastos que la formaron, como por ejemplo cantos rodados, ya no es posible separarlos. Si el granito es el que se metamorfiza, produce un gneiss o gneiss, ¿no? Que es una roca que se caracteriza por sus bandas de colores intercalados como producto del aplastamiento de los cristales originales. Finalmente, otra roca metamórfica interesante es el mármol, que proviene de la metamorfización de la roca caliza, que ha sido muy utilizada para hacer esculturas debido a su belleza. ¿Recuerdan que la roca caliza originalmente era atacada por el ácido? Pues bien, el mármol también sigue siendo carbonato de calcio, motivo por el cual se deteriora con sustancias ácidas, como el excremento de las palomas, lo cual es un problema en muchas ciudades con muchas esculturas y también con muchas palomas. Todos estos procesos que hemos visto se dan de una manera cíclica, es decir, todos los materiales se vuelven a reciclar una y otra vez. Por eso se le llama el ciclo de las rocas, en donde no existe un inicio y un fin claros, pues los fenómenos de ascenso, erosión y transporte, sedimentación, descenso, compactación, fusión, entre otros, son constantes en la naturaleza en diferentes tiempos. Finalmente, es importante conocer la naturaleza de las rocas, porque forman la base del ecosistema, condicionan las formas que tendrá el terreno y permitirán la formación de vida silvestre sobre el mismo. También influenciarán nuestro modo de vida, puesto que permitirá o no el desarrollo de actividades humanas como la agricultura, construcción y diversas formas de aprovechamiento de los recursos naturales. Espero que les haya gustado conocer sobre las rocas y su importancia. Si quieren saber más, les dejo algunos recursos para ahondar en el tema. Pronto vendré con más temas que les pueden interesar. Hasta el próximo video.